Libertad. Era lo que siempre había deseado, ¿verdad? Kaara había pasado años abriéndose paso por la vida, persiguiéndolo, intentando aferrarlo, y sabía que no lo encontraría en los santuarios del este. La guerra civil, el derramamiento de sangre, era una jaula, sin importar cuánto terreno recorrieras. Había hecho planes, había establecido contactos. Tenía suficiente plata ahorrada para comprar su camino a otra nación, tal vez incluso empezar de cero. Por fin, tendría la libertad que ansiaba. Pero entonces escuchó la noticia. Jarek había sido capturado, no asesinado, como Kaara había supuesto, sino encerrado en una celda, a la espera de una ejecución pública. El príncipe quería convertirlo en un ejemplo, una advertencia para cualquiera lo suficientemente insensato como para desafiar su autoridad. Y allí estaba, merodeando por esos pasillos de prisión olvidados de Dios en la oscuridad de la noche. El aire húmedo se le pegaba como una maldición, cargado con el hedor a sangre vieja y podredumbre. Sus pasos eran suaves, cada uno hundiéndose en el silencio. Se deslizó entre sombras y guardias roncadores, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, como si intentara decirle lo absurdo que era. ¿Qué hacía allí? Apretó la espalda contra la fría pared de piedra, sintiendo el frío calarle los huesos al exhalar temblorosamente. Soy un completo idiota, pensó con amargura, apretando los dientes contra la frustración que le bullía en el pecho. Ya debería estar a medio camino de la frontera, no merodeando por alguna mazmorra maldita como un perro callejero. La luz de la antorcha titilaba justo delante, proyectando sombras erráticas que danzaban en las paredes, y se obligó a quedarse quieto, a pensar. Un nudo de ira se retorcía en su interior, frustración consigo mismo, frustración porque, la parte de él que no podía simplemente alejarse de esto, la parte que aún se sentía unida a Jarek. O tal vez era la culpa lo que lo atormentaba, aunque no quería admitirlo, murmuró en voz baja, intentando encontrarle sentido. Me enseñaste algo mejor que esto, Jarek. La lealtad es una cadena, siempre dijiste, y sin embargo, aquí estoy. ¿Pero por qué? Lealtad, lástima, quizás un retorcido sentido del deber, no lo sabía. Solo sabía que no podía descansar hasta volver a ver a Jarek, solo una vez, quizás para cerrar el capítulo, quizás para obtener respuestas. O quizás solo para saber si Jarek sentía algún arrepentimiento. Finalmente llegó a la celda de Jarek. Jarek estaba encadenado a la pared, una sombra del hombre que Kaara una vez conoció. Sus piernas. Dioses, le habían cortado las piernas, dejándolo solo con muñones carbonizados como un castigo infernal. Su rostro estaba hundido, pálido como la muerte, pero sus ojos aún ardían con esa misma feroz rebeldía, como si desafiara a cualquiera a verlo derrotado. Miró a Kaara, con esa sonrisa burlona formándose en sus labios agrietados, de alguna manera petulante incluso con las cadenas. Parece que has visto un fantasma, muchacho, dijo con voz áspera y rota. No pensé que volverías arrastrándote. Kaara evitó su mirada, sintiendo los puños apretarse a los costados. Yo tampoco pensé que lo haría. Las palabras salieron apenas más fuertes que un susurro. No, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Jarek rió entre dientes, un sonido áspero y chirriante que resonó en la celda vacía, con un toque de amargura. Ah, ese es tu problema, Kaara. Sigues siendo demasiado débil para este mundo. Sigues dejando que tonterías como la duda y la culpa te agobien. Negó con la cabeza lentamente, las cadenas de sus muñecas tintinearon suavemente. Pensé que ya lo habrías descubierto, esa debilidad te matará. Las palabras calaron hondo, asentándose en esa parte amarga de Kaara, la parte que siempre había sentido que estaba fracasando, que no estaba hecho para esta vida. Apretó la mandíbula, la ira brotaba de lo más profundo de su ser, pero mantuvo la boca cerrada, mirando al suelo para evitar la mirada de Jarek. Jarek lo miró con esa mirada penetrante, incluso en su estado de desgarramiento. Era como si pudiera ver cada pensamiento, cada duda que atormentaba a Kaara, incluso las que intentaba ocultar. Siempre había tenido esa forma de mirar a la gente, como si supiera exactamente dónde se romperían. Quizás tenía razón, quizás Kaara era débil, pero allí, mirando a Jarek encadenado y lisiado, no podía quitarse la sensación de que, fuera lo que Jarek había perseguido, lo que lo había llevado a esto, no valía la pena. Y por primera vez, Kaara sintió que no tenía nada más que demostrarle. Kaara observó cómo las manos encadenadas de Jarek levantaban esa maldita moneda y la dejaban colgando frente a él,
su mirada fija en la de Kaara, una mirada extraña en sus ojos, como si lo estuviera desafiando a comprender algo que ni siquiera podía comenzar a comprender. Dime, Kaara, dijo Jarek en voz baja pero firme, con esa maldita sonrisa aún en los labios, ¿te trajeron aquí los propios dioses, o fue solo tu propio y estúpido corazón? Levantó la moneda, con los símbolos desgastados por quién sabe cuántos años de manipulación. Los dioses también estaban sujetos al destino, ¿sabes? ¿O fue una decisión? Kaara frunció el ceño, intentando descifrar a qué se refería Jarek. Abrió la boca, pero no tenía nada que decir. Dioses, destino, decisiones, eran cosas en las que nunca había pensado. Toda su vida se había centrado en la supervivencia, en encontrar su próxima comida o en evitar el cuchillo de alguien. Y allí estaba Jarek, hablando de dioses y decisiones como si fueran reales, como si importaran. La sonrisa de Jarek se amplió, como si pudiera ver la confusión reflejada en el rostro de Kaara. Piénsalo, muchacho, dijo. Hubo una época en la que incluso los dioses tenían que arriesgar sus vidas. La leyenda dice que el dios Sol, rey de los dioses, se sacrificó por la humanidad. ¿Y por qué? Rió entre dientes, haciendo girar la moneda entre los dedos. Por una sola tirada. Eso es lo que valen nuestras vidas. Un capricho, una apuesta, cara o cruz. Kaara lo miró fijamente, sintiendo la misma confusión en el estómago. Entonces, ¿hasta los dioses estaban jugando con el destino? Jarek negó con la cabeza, su risa fue oscura y hueca. ¿Juegos? Ja, no, no juegos. Solo decisiones, envueltas en la ilusión del destino. Su voz se suavizó, un tono inusual en él, casi como si hablara consigo mismo más que con Kaara. Quizás el dios Sol sabía lo que hacía, quizás no, pero al final, fue un solo lanzamiento de moneda lo que selló su destino. Levantó la moneda de nuevo, mirándola como si contuviera respuestas a preguntas que Kaara nunca se había hecho. Esos son los dioses, Kaara, seres poderosos que todavía se inclinan ante la misma moneda maldita que el resto de nosotros. Kaara sintió una opresión en el pecho, algo que lo arañaba desde dentro mientras miraba a Jarek, encadenado y roto, pero de alguna manera aún lleno de ese fuego oscuro y desafiante. Por un instante, casi lo entendió, casi, pero fue como intentar atrapar humo. Se le escapó de las manos antes de que pudiera atraparlo. Entonces Jarek le preguntó, en voz baja y desafiante, dime, muchacho, cuando no te queda nada, ni poder, ni aliados, ni escapatoria, ¿aún tienes opción o estás a merced del destino? ¿Es valentía luchar contra las adversidades, o simplemente estupidez? Agitó la moneda, observándola oscilar como un péndulo, y por un instante, Kaara sintió que él era el que estaba encadenado, atado a los oscuros pensamientos que Jarek le estaba desplegando. Tragó saliva, con la garganta seca. No sabía si Jarek intentaba transmitirle algún tipo de sabiduría o simplemente escupirle veneno en sus últimas horas. Y aún así, sentía algo, un dolor, o tal vez era arrepentimiento, tal vez era lástima. Había seguido a Jarek, había aprendido de él, y ahora intentaba enseñarle algo que no sabía si quería entender. Si el destino es una cadena, murmuró Jarek, casi como si confesara, entonces la elección es el grillete en el otro extremo. Crees ser libre, muchacho, pero este mundo te da la opción solo para hacerte creer que tienes el control. Cara o cruz, da igual, aún así, terminas aquí, encadenado y roto. Su sonrisa burlona se desvaneció, sus ojos se volvieron huecos y oscuros, como si el fuego finalmente se hubiera extinguido. Todos estamos a merced del destino, aunque finjamos lo contrario. Kaara se quedó allí, sin saber qué decir. Cada palabra que salía de la boca de Jarek lo despertaba, lo hacía cuestionar cosas en las que ni siquiera había pensado. Tenía razón Jarek, era solo un juego, una moneda al aire, cara o cruz, y todos fingían tener algo que decir. Kaara quiso discutir, decirle que debía haber algo más, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Entonces la voz de Jarek se suavizó y miró esa moneda como si fuera lo único que importaba en el mundo. Dime, muchacho, si lanzo esta moneda, ¿es el destino o la elección? La moneda colgaba allí a la luz de la antorcha, una reliquia de algún antiguo juego jugado por dioses inmortales por igual, y por un instante, Kaara sintió su peso, no solo como un trozo de metal, sino como todo lo que simbolizaba. Cada decisión que había tomado, cada giro del camino que lo había conducido hasta allí, de pie en esta celda, mirando a un hombre destrozado que una vez fue su mentor. Quería saber la respuesta, quería creer que existía, pero al mirar a Jarek, se dio cuenta de que tal vez ni siquiera importaba. ¿Acaso importa?
La boca de Jarek se torció en una sonrisa sombría y cansada, con la mano lista para lanzar la moneda. Quizás no, pero es todo lo que tenemos. Con un gesto del pulgar, Jarek lanzó la moneda por los aires, dando vueltas y revoloteando en la tenue luz hasta que aterrizó con un suave tintineo en el suelo de piedra. Kaara la siguió con la mirada, pero no la tomó. En ese instante, sintió que había captado el significado de todo lo que Jarek intentaba decirle, y al mismo tiempo, no entendía nada en absoluto. Jarek se recostó, cerrando los ojos como si finalmente se hubiera resignado al destino que le aguardaba. Cara o cruz, Kaara, murmuró, los dioses, los reyes, incluso hombres como nosotros, todos somos esclavos de esa moneda. Kaara lo observó un momento más, sintiendo el peso del silencio que los envolvía. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jarek en aquella celda fría y oscura. Al adentrarse en las sombras, oyó un último sonido, el eco débil y amargo de la risa de Jarek, un sonido hueco y vacío que lo siguió hasta la salida de la prisión. Kaara no se quedó para la ejecución de Jarek, no le veía el sentido. Jarek había jugado su última carta, y ahora, bueno, tenía que jugar la suya. Se había escabullido de los santuarios del este, se había encontrado con otro grupo de mercenarios que se dirigía fuera del imperio, solo un rostro sin nombre más que buscaba abrirse camino en algún lugar, en cualquier lugar, menos allí. Tenían un mapa viejo y destrozado de las regiones circundantes extendido frente a ellos en la parte trasera de una carreta destartalada. Cada imperio, reino y tierra sin nombre se extendía en tinta y carbón corrido. Kaara sacó su moneda, pasando el pulgar por sus bordes desgastados, sintiendo su peso como una especie de despedida. Los santuarios del este no eran más que recuerdos ahora, recuerdos sangrientos y enredados. Encogiéndose de hombros, lanzó la moneda, con los ojos fuertemente cerrados, abriéndolos solo a tiempo para verla caer. Reino de Rondón. Sintió un nudo en el estómago en esa fracción de segundo de arrepentimiento. Rondón era el lugar más alejado de los santuarios del este, el más remoto del mapa, como si la moneda tuviera un sentido del humor retorcido. Pero entonces, un pensamiento lo golpeó, como un susurro en la oscuridad. No, eso es perfecto. Se recostó en la carreta, sonriendo para sí mismo, preguntándose si un lugar como Rondón sería diferente. ¿Serían más amables los rostros? ¿Tendría la vida por fin algún sentido? Pero tras meses de viaje, posadas mugrientas, caminos de tierra, atravesando más tierras de las que podía contar, obtuvo la respuesta. No fue diferente. En realidad no. El reino de Rondón era un mundo completamente nuevo, sí, pero se regía por las mismas malditas reglas. Una daga aquí podía llevarlo tan lejos como en los santuarios, y la plata fluía a Araudelis si no le importaba ensuciarse las manos. El submundo de la ciudad tenía los bolsillos lleno de gente lo suficientemente desesperada como para pagar a cualquiera dispuesto a hacer desaparecer sus problemas. Se adaptó rápidamente al ritmo. Trabajos sucios, dinero fácil y un lugar fijo en los rincones oscuros de la ciudad. Cada trabajo dejaba una cicatriz o una mancha fresca, pero se sentía insensible. Las noches eran ruidosas y sucias, con mesas manchadas de cerveza y rostros borrosos a la luz de las linternas, cada hombre fanfarroneando más que el otro, cada mujer riendo un poco demasiado fuerte. Durante el día, se mantenía en los callejones, acechando como la sombra de la ciudad, recogiendo contratos o buscando blancos. El cuchillo se convirtió en una extensión de su mano, tan familiar como el chaleco de cuero desgastado que vestía. Podía sentir el mismo hambre vacía carcomiéndolo, siempre empujándolo al siguiente trabajo, la siguiente pelea, la siguiente tirada de dados. El reino de Rondón podría haber estado a kilómetros de los santuarios del este, pero era solo otra jaula con barrotes dorados. Por la noche, cuando se tumbaba en cualquier colchón de paja que pudiera permitirse, esa moneda volvía a sus dedos y sentía su peso sobre él. Las palabras de Jarek volvían a su mente, sin invitación. ¿Elección o destino? ¿Cara o cruz? Intentaba ignorarlo, pero siempre estaba ahí, como un fantasma en la habitación. La ciudad podía estar llena de plata y sombras, pero incluso rodeado de ella, no podía quitarse la sensación de estar dando vueltas en el mismo sitio, el mismo juego sangriento, el mismo lanzamiento de moneda maldito que nunca parecía aterrizar en un nuevo lugar. Así que se quedó y siguió el juego, no porque tuviera fe, sino porque era lo único que conocía. En cierto modo, esa era la libertad por la que había luchado, la libertad de elegir el mismo camino una y otra vez, incluso sabiendo que no llevaría a ninguna parte.